¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Mínimos Comunes a través de Canal Tendencias Prime. Nos puede ver por la señal de GTD en Santiago, en el norte, y Telefónica del Sur, por todo el sur. A cual le mandamos un abrazo cariñoso a toda la gente que nos visita de Concepción, nos escribe de Temuco, la gente de Coyhaique. Hoy vamos a hablar acerca de la justicia. ¿Cómo se imparte la justicia en Chile? ¿Considera que hay una justicia que es justa? Claudia Nogueira. ¿Cómo estamos, Agustín? Usted es abogado de profesión, ¿eh? Abogada de profesión, sí. Esto es una pregunta para usted también, ¿eh? Y con vocación de servicio público. Es un tema súper interesante el que vamos a tocar hoy día y además tenemos un gran invitado. Don Alfredo Vicuña Correa. Por la madre. Yo quiero tomar 15 segundos. Encantado. Hubo una señora, a raíz de que yo dije que no me parecía prudente el Ministerio de la Mujer, que me insultó. Y yo creo que nosotros podemos ser capaces de decir, yo discrepo con usted, pero no insultarnos. Eso habla mal de ella. Y fíjese que el Ministerio de la Mujer, cuando usted va leyendo las actividades que tiene, esta defensa de las mujeres, son libertades sexuales, son libertades de todo tipo, que al final no es una ayuda para la mujer. Fíjese que la libertad del aborto, por ejemplo, que está propiciando el Ministerio, que propicia también la Constitución, es un dolor tremendo para las mujeres. Conozco personas que trabajan con mujeres que han abortado, que después nunca más pudieron tener hijos por el trauma mental de haberse abortado. Entonces creo que el Ministerio de la Mujer hay que orientarlo al amor, a la educación, a Dios, a cosas que son trascendentes. Como siempre, usted puede debatir en cada programa a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Es un protagonista más, un invitado más aquí a Mínimos Comunes. Nos acompaña un hombre de la casa, ha estado en varios programas nuestros aquí en Canal Tendencias Prime, abogado de profesión, don Aldo Duque. Un agrado saludarlo, Agustín. Muchas gracias por su invitación y por su intermedio. Saludo también a todos tus televidentes, que son muchos y muy instruidos y cultos. ¿Cuál es su especialidad como abogado? Por ahora, tratar de salir lo antes posible de este país. Pero en general, ¿dónde está tu mayor experiencia? No, más allá de la broma. Yo me dedico fundamentalmente al área penal, Agustín. Al área penal, donde ejerzo diariamente, específicamente la práctica forense. ¿Qué le parece el tema de la justicia actualmente en Chile? ¿Qué le parece la Fiscalía? ¿Qué le parece el Ministerio Público? ¿Cuál es su opinión? La justicia es un tema que se ha venido debatiendo desde que el hombre existe sobre la Tierra. No fue capaz de definirla Aristóteles, no fue capaz de definirla el propio Kant, no ha sido capaz en la historia de la humanidad de definirla nadie, en términos exactos. Lo más aproximado que hay es cuando alguien te dice, la justicia es darle a cada cual lo suyo. ¿Y qué es lo suyo de cada cual? Lo que le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Lo suyo de cada cual. Es una fórmula tautológica que se agota a sí misma. En consecuencia, y es la justicia la virtud cardinal, en virtud de la cual se han cometido, Agustín, los mayores crímenes en la historia de la humanidad. No hay guerra que no haya sido considerada justa. No hay crimen que no haya sido considerado justo. No hay horror, no hay genocidio que no haya sido considerado justo. Por lo tanto, ¿qué pienso yo de la justicia? Primero, hay que definirla. Como nadie ha sido capaz de hacerlo, yo simplemente hablo de esa justicia posible, de esa justicia soñada, que es incapaz de ser conceptualizada por los más grandes cerebros de la historia de la humanidad, menos por este humilde servidor. Yo lo digo en base a la contingencia que estamos viviendo como país, donde hay una sensación de inseguridad, donde hay una sensación de que hay una puerta corredera, donde hay una sensación de impunidad, donde también se critica a la Fiscalía, se critica al Ministerio Público, se cambió un sistema completo hace muchos años y en ese sentido va la pregunta. Perfecto. La pregunta es la administración de justicia la mala o es un aumento descontrolado de la delincuencia? Porque si la solución fuese porque aumentamos las penas, pongámosle pena de muerte a todos los delitos, ¿vamos a bajar los índices de criminalidad? No. Porque para el delincuente la pena es un riesgo profesional. Para un abogado, por ejemplo, ganar o perder un juicio es un riesgo profesional. Para un médico, que el paciente se sane o viva o muera, es un riesgo profesional. Para el delincuente la cárcel es un riesgo profesional.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para enfrentar el fenómeno de la delincuencia? ¿Hacer cárceles gigantes? Claro, no tengo ningún problema. Cercamos al desierto de Atacama y metemos a todos los delincuentes adentro. Pero eso no soluciona absolutamente nada. La delincuencia es un problema global multifactorial, que tiene que tener una dimensión represiva, vital, fundamental, que tiene que tener una función educativa, esencial. Y lo más importante, tiene que tener una dimensión básicamente valórica, que se construye a partir de la formación pedagógica de los alumnos en los miles, cientos de miles de colegios de este país. Y ahí estamos fallando. Yo creo Aldo, que ahí pero viene la ¿me esencia. permite una...? Adelante, por favor, profesor. Mira, yo veo que los delincuentes cuando hacen declaraciones, ellos saben que la pena va a ser mínima, en que pronto van a estar en la calle de nuevo. Entonces, sin duda que a mí me parece muy bueno el riesgo que planteas tú, ¿me entiendes? Pero el riesgo es mínimo para lo que ellos pueden conseguir. Entonces, no vayamos al extremo de la pena de muerte, que a mí en algunos casos me encantaría, pero sí de que hubieran mayor sanción, de que, no sé, yo pienso que a una isla de Chiloé llevarlo. La vieja política, decir, mira, para que esta gente aprenda a trabajar, los tomamos a todos, los llevamos a una isla y que se ganen la vida con eso, se ganen el pan con el sudor de su frente. ¿Por qué no funciona eso? Porque en Chile no existen los trabajos forzados, porque contrario a los derechos humanos. Pero el tema no es ese. El tema es qué pasaría si el delincuente sabe perfectamente que las posibilidades de ser detenido cada vez que delinque aumentan exponencialmente. Sabe que aumenta su riesgo profesional. Entonces, ¿cómo inhibo yo al delincuente de su actividad? Y te lo digo yo porque yo veo delincuentes todos los días de la cárcel. Entonces, porque visito las cárceles. El delincuente lo que teme no es la pena. Lo que el delincuente teme es la prisión. Entonces, cuando yo lo envío a prisión, ¿qué pasa cuando yo envío a un delincuente a prisión o cualquier ser humano a prisión, Agustín? Lo que yo hago cuando lo envío a prisión, le estoy diciendo, señor, el tiempo de la vida es finito. La existencia es finita. Cada segundo que transcurre es un segundo hacia la muerte. ¿No es cierto? Es un segundo menos de vida. Cuando yo tomo un individuo, lo encierro en una celda, le estoy quitando tiempo a su vida. Y eso teme el delincuente. Entonces, si yo aumento exponencialmente las posibilidades de ser apresado, estoy disminuyendo el delito, porque el delincuente lo va a pesar 2 veces antes de delinquir, porque sabe que aumenta la posibilidad de ir a la cárcel. En consecuencia, el tema no es la pena, sino asegurarnos de que vaya a la cárcel. ¿Y cómo nos aseguramos que vaya a la cárcel? Mejorando la capacidad de la policía y aumentando su capacidad operativa. Claudia. Bueno, hablando de este es el gran tema hoy día. Cuando tú dices salir del país, preocuparme en tono obviamente de broma, pero Claro. algo hay de angustia de miles de chilenos, sobre todo, bueno, aparte del tema económico, la inflación, la incertidumbre, ahora que se nos viene la votación de una nueva constitución, tenemos el tema de la seguridad, que es algo que azota a los chilenos transversalmente y geográficamente a Arica, Punta Arenas, yo te diría que casi por igual. Y en ese sentido, yo quiero interpretar un poco lo que decía Alfredo, en torno a qué parte de la cadena, porque efectivamente esto de la puerta giratoria, este es un tema antiguo. Hay consignas de candidatos presidenciales que se acababa la fiesta a los delincuentes y otros de que la delincuencia era propio de la historia doliente y sin oportunidades de esa persona y se hacía delincuente por eso, entonces un tono más bien complaciente de lo que es la delincuencia. Hay varias visiones sobre la delincuencia, el delincuente y sobre todo sobre la seguridad y la percepción de inseguridad que tenemos. Entonces, hoy día en todo este proceso interviene el Parlamento a través de la ley que tipifica el delito y le pone una pena, los fiscales y las policías en el tema del proceso investigativo y el juez que imparte finalmente justicia. En todo ese proceso, la sensación de impunidad de las personas, del chileno en la calle, es tremenda. Algo falla en este proceso en el que nos damos cuenta de aquel que entró, delinquió violenta y brutalmente en casas, en la calle, con asalto, qué sé yo, ni siquiera pisa la cárcel. Entonces, es bueno, hay algunos en Estados Unidos, por ejemplo, a los jueces se vota por los jueces. El juez le responde a la ciudadanía. No tengo idea, no lo he estudiado si es bueno o es malo, Aldo. Pero ¿hay alguna manera en que alguien dé la cara? Porque en el proceso unos a otros se echan la culpa y la responsabilidad de por qué el sistema no aplica bien y aquel que delinque tenga su sanción.
Hoy día la gente no lo percibe y vemos delitos todos los días. Y los jueces no son sancionados tampoco. El de San Antonio, tenemos muchos casos en la historia última, de los últimos años. ¿Me entiende? Que jueces han sorprendido gente con 3, 4 mil kilos de cocaína, que han cometido delitos. El tema es el siguiente. El diagnóstico es, ¿por qué llegamos al juez? Llegamos al juez porque una policía lo detuvo. El delincuente, cuando es detenido por la policía, efectivamente es detenido, y llega ante el juez, está sufriendo las consecuencias de su acto. Y lo estamos extrayendo de la circulación. Cuando yo tengo un tipo que yo denomino antisocial, ya es porque me coloco al frente de él. Yo estoy en guerra con el delincuente, porque el delincuente está en guerra conmigo. Entonces tengo que excluirlo. Para excluirlo, lo tomo y lo encierro. Para encerrarlo, yo requiero, y aquí vuelvo a la central de mi diagnóstico, yo requiero una policía con capacidad operativa plena, con recursos absolutamente contingentes a la coyuntura que tiene que enfrentar y fundamentalmente con los medios necesarios y en el número necesario para asegurarle al delincuente que si delinque, las probabilidades de ir a la cárcel son altísimas. Por lo tanto, mi diagnóstico es que donde están fallando es en la capacidad operativa de las policías, cuantitativa y cualitativamente. Cuantitativamente porque hay muchos menos policías de los que requerimos y cualitativamente porque no tienen el suficiente entrenamiento, preparación y medios para enfrentar la delincuencia. Un día un tipo es un carabinero con una pistola con 9 tiros y se enfrenta con un delincuente que tiene una Glock con Mickey Mouse que le tira 300 o 600 balas por minuto. Y el carabinero con una pistola con 9 tiros. Frente a eso, el Estado se postra ante el delincuente, se entrega ante el delincuente y reacciona con la misma velocidad que reacciona un elefante dentro de una cristalería. Brutalmente lento. Y el delincuente reacciona con la misma velocidad que una cobra atacando una mangosta. En consecuencia, la velocidad del Estado para reaccionar versus la velocidad del delincuente para accionar es diametralmente diferente. Y eso nos coloca en la obligación, a mi juicio, este diagnóstico en ello concluyo, en que tenemos que potenciar a las policías con un método, mejorarlas cuantitativamente, más policías, más eficaces y mejor preparados y fundamentalmente mejor equipados. Eso, a mi juicio, va a marcar, no es la solución, porque nadie tiene la bala de plata, pero eso va a marcar una diferencia abismante en la persecución del delito. Las sociedades que han triunfado... Pero ¿sabes una cosa, Aldo? Yo creo que es poco probable que pase lo que tú dices, porque aquí hay un sector de la izquierda, fundamentalmente, que es socio, que se siente muy amigo de los delincuentes. No, tiene una mirada más bien Que complaciente. quiere, claro, en consecuencia por eso. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Cuando tú pones a una persona de izquierda, no son todos igual, desde luego que las generalizaciones son malas, pero frente a un empresario que no pagó un IVA o a un delincuente que mató esto o lo otro, el tipo se siente mucho más amigo y más cercano que el delincuente. Entonces, las leyes no se han podido regular y no se ha podido aumentar carabineros. Y termino con este. Vi una película en que había un policía de Canadá. Tenía 2 pistolas. Si alguien lo miraba a los ojos, él tenía derecho a disparar. Y abría la puerta de un auto enorme donde andaba y ahí tenía una ametralladora. O sea, las policías ponen orden y la gente los respeta. Pero si la mitad del político chileno se siente amigo y no quiere sancionar, estamos jodidos, diríamos. No, y también hay ¿Tú compartes, perdón, esa opinión de que Alfredo dice de que hay un sector de la izquierda que protege de esa manera a los delincuentes y la derecha tiene otro Yo creo discurso? que hay un sector de la izquierda, no toda la izquierda, No. toda la izquierda porque hay que ser justo, pero hay un sector de la izquierda, sobre todo la izquierda más radical, que tiene una especie de complejo con el orden público. Exactamente. Este complejo con el orden público viene de lo que fue el periodo del gobierno militar o dictadura, como quieran denominarlo. Durante mucho tiempo se asimiló a las policías con la represión política. Y eso hizo que este sector político asimile a la policía necesariamente con represión política. Y tiene ese complejo, un complejo terrible, que mira a las policías con desconfianza. Al mirar a la policía con desconfianza, yo tiendo a inhibir su accionar porque le temo
Cuando yo le temo a la policía, porque temo que puede ser sobrepasarse, porque temo que puede ser brutal, porque temo que puede torturar, porque temo que en el fondo son una manga enajenado, cuando pienso eso, naturalmente inhibo su número, desincentivo la persecución policial, porque yo le temo que tengo un complejo frente al orden público. Entonces digo, como le dijo la ministra, frente al terrorismo yo voy a ir a dialogar. Porque ella creyó fervientemente, fervorosamente, y estaba convencida de que ella se podía sentar en una mesa con un terrorista y decirle, Con mira, pan amasado y café. entonces por favor, mira, déjame traer a un lado, porque dialogando contigo te voy a conversar que lo que tú estás haciendo es malo. Nanay, popó, tan, tan. Y los terroristas la recibieron con ráfagas de disparo. ¿Por qué? Porque el terrorista es esencialmente eso, una persona que quiere generar terror, porque su diálogo son las balas. Y la ministra, lamentablemente, porque a mí me hubiese encantado que hubiese tenido éxito y hubiese terminado con el terrorismo dialogando, la ministra lamentablemente hizo el ridículo porque debió salir arrancando, agarrar las de ella Diego y terminó fondeada en una comisaría. Un espectáculo patético empezando el gobierno. En consecuencia, No, y la mirada que dice, la mirada ¿dónde se traduce? En que no se querellaron. Entonces, esa es claro, la mirada. por eso no se hay creyó. querella. No se creyó. ¿Por qué? Porque hay esta especie de complejo frente a la persecución policial. Porque yo lo asocio con dictadura, yo lo asocio con represión. Y entonces ese complejo que no ha podido ser superado durante 48 años nos lleva a que hay un sector de la izquierda radical que mire con desconfianza la persecución policial a los delitos. Pero estos cabros no habían Está- nacido oye, para el gobierno militar. Pero te quiero colocar algunas variables y puedo estar en un error. Y los últimos 3 años, solamente los últimos 3 años, noticias de secuestro, temas de sicario, no era algo que uno habitualmente Mafia. estaba acostumbrado a leer y Chile. escuchar en la prensa. Es una variable. Segunda variable, el efecto de la inmigración. Tercera variable, el tema de cómo se trata cosas que a veces no se califican o se rotulan como terrorismo, el tema de la araucaria. No estamos hablando de 20 años, no estamos hablando de 40 años, estamos hablando de los últimos 3 años nomás. ¿Qué fue lo que pasó en 3 años para que esta situación llegara a los niveles, con el indicador que tengas de incremento y las tasas que tú mires, hayan tenido un crecimiento de una magnitud que no era así, no sé, 5 años atrás, 7 años atrás? Porque hay un fenómeno político sociológico de nítida concurrencia, que es la romantización épica de la violencia. La romantización épica de la violencia, hace que haya un grupo político, un sector político, que diga que piense que la violencia efectivamente es un medio para alcanzar transformaciones sociales que construyen una sociedad mejor. Entonces el violento, que es por antonomasia el delincuente, se ve ensalzado y llevado a ser elevado a los altares, transformado en una figura épica, en un rey, en un dios, en una deidad, que es sujeto de veneración. Entonces de repente un sujeto que está quemando una panadería, que está quemando un pequeño negocio, que está saqueando un kiosco de una persona muy humilde, que en condiciones normales, en cualquier sociedad occidental normal, es considerado un ser execrable, de pronto se ve ensalzado y transformado en un héroe social, en un luchador social. Y eso produce un efecto multiplicador en el entorno en el cual ese sujeto se mueve. Porque dejó de ser una lacra, porque quien quema un negocio y mata o quema vivos seres humanos adentro de él, es una lacra. Bueno, pero ese individuo que hace eso, de pronto deja de ser una lacra y se transforma en un luchador social. Y más que eso, se transforma en un agente de cambios sociales. Y entonces, eso tiene un efecto multiplicador en sus pares. Porque entonces la manera de ganarse la vida, que era por esencia execrable como es la violencia y el delito, se transforma ahora, por arte de un pensamiento político o de una forma de ver la política, se transforma ahora en una forma épica de obtener cambios sociales. Y eso produce un efecto multiplicador. Segundo, la migración. Yo estuve en Colchane, yo subí a Colchane, me di el trabajo de subir a Colchane 4.000 metros de altura a mi edad, con 61 años, créeme que no fue fácil. Me paré, claro, y me paré, muchas gracias amigo mío, me paré en el borde de la zanja y miré cómo cruzaban a las 12 del día, cruzando como era una verdadera especie de estampida de personas sin ningún tipo de antecedente, Agustín, cruzando la frontera, pero tranquilamente, impunemente. Y después me vine en el auto, bajamos, tranquilamente, me vine en el auto, bajamos, y los sujetos caminando desde Colchane hasta Iquique, en una fila de personas, armados, con machetes y algunos hasta con pistolas, caminando tranquilamente.
tranquilamente. Y llegaban a Iquique, donde los esperaban buses, tenían refugio, los esperaban buses. Yo lo vi con mis ojos, porque yo fui a Colchane, reitero, no quiero personalizar la conversación, pero sí fue porque lo viví. Llegaban a Iquique, los subían en buses en la noche a Santiago. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Yo subí, te voy a decir tiro, el mismo día que el señor Vladimir Putin invadió Ucrania. Me acuerdo, lo tengo grabado. Entonces, eso fue el 24 de febrero. Yo lo vi. Entonces, vi el ingreso de las personas, pero masivamente. Entonces, ¿de cuántas de esas personas? Yo sé que muchos vienen a trabajar, y bienvenidos, pero un alto porcentaje viene a delinquir. ¿Y qué trae? Trae el sicariato, algo que no conocíamos en Chile. Trae el famoso crimen, que es el crimen de cobranza. El crimen de cobranza, te presto al 1000% de interés y si no pagas te mato o te corto los dedos o te cerceno un miembro. El narcotráfico. El narcotráfico que ya estaba, ahora se incentiva porque tiene otras formas de comisión. Me trae y multiplica por 1000 el fenómeno de la trata de blanca. Y lo más importante, me trae los carteles. Me trae algo del cartel de Juárez, me trae algo del cartel de Sinaloa, que ya llegaron, y me trae el tren de Aragua. Me trae el tren de Aragua, que es ¿Qué es peligroso. el último? El tren de Aragua. El tren de Aragua es un grupo mafioso venezolano que surge en Aragua precisamente, porque en los tiempos de Chávez se iba a construir una gran línea férrea en el estado de Aragua. Por supuesto, Chávez no hizo nada, porque sabemos que era un parlanchín demagógico que al final lo único que produjo en Venezuela fue hambre y miseria. Pero el tren no se construyó, pero los trabajadores quedaron abandonados en Aragua. De esos trabajadores, algunos de ellos formaron una banda, que se llamó, por eso se llama el Tren de Aragua. Y crean una figura, una forma mafiosa diferente, distinta, novedosa. Y no hay una estructura central que toma las decisiones, como los padrinos. Ahora son múltiples pequeñas células que autónomamente van asumiendo el control de diferentes territorios y le rinden cuenta a un poder central, pero con células dispersas. Lo que hace muy complejo para la policía seguirla. Y ese fenómeno migratorio, entre los cuales llega el tren de Aragua, determina que tomen el control de zonas del territorio chileno. Por ejemplo, el Cerro Chuño en Arica. Por ejemplo, las tomas de Altos Pisos, donde el tren de Aragua sentó sus reales y ejerce control. Por ejemplo, las cárceles, donde los miembros del tren de Aragua determinan cobrar peaje a los internos adentro. Entonces, eso genera un tremendo poder económico porque manejan dinero, cobran peaje, cobran por la protección y nos genera una situación de descontrol que la policía no puede enfrentar. Por lo tanto, la romantización de la violencia entendida como una forma de alcanzar legítimamente el poder político y obtener cambios sociales como por la violencia, adicionado a una migración descontrolada, te produce un cóctel mortal que se denomina y se transforma finalmente o se expone con una explosión de la delincuencia. Aldo, pero deben haber miles de personas en el televisor de su casa escuchándote. Entonces, ¿esas personas qué tienen que hacer? ¿Comprarse un arma y matar al primero que se le acerque, suicidarse? ¿Qué? Porque en definitiva no hay una solución y cada día es más grave. Hay como catastrófico. No, asustarse sin duda después de... Bueno, y es algo que se sabe, pero ¿contamos con herramientas para poder enfrentar esto? No. Una visión de un gobierno fuerte que ampara a sus policías y con leyes lo suficientemente fuertes como para hacerse cargo. Las señales son tan torpes y erráticas como, por ejemplo, decirle a la gente: mire, señor, una de las formas de combatir la delincuencia es que vamos a desarmar a los particulares. No, eso es para no creerlo. Impresentable. Entonces, impresentable. Y después viene la ministra Isquia Siches, y falta la verdad groseramente, espero que involuntariamente, dice: es que el 80% de las armas que se le incautan a los delincuentes son armas inscritas. ¡Mentira! No. La Cámara de Diputados acaba de mandar un oficio y le pregunta al Ministerio Público: a ver, Ministerio Público, ¿qué porcentaje de las armas incautadas a los delincuentes son armas efectivamente inscritas? No existe ninguna estadística al respecto. Por lo tanto, la ministra inventó una cifra. La pregunta es: ¿por qué el gobierno de Chile pretende desarmar a los particulares decentemente armados, me refiero, personas honestas, que compran un arma o un elemento de defensa para proteger su vida, la de sus hijos y su patrimonio, fruto de toda una vida de trabajo? ¿Por qué le va a quitar las armas a ellos en vez de ir y quitárselas a los delincuentes? Porque es mucho más fácil quitársela a don Juan González, que está en su casa, que tiene su arma inscrita, que sabemos dónde vive, quiere quitársela a un bandido en la población donde está aterrorizando a la gente humilde. Y además da el ejemplo Estados Unidos. En Estados Unidos hay otra legalización Sí, donde por tú favor, compras. Pero tú no eso puedes es... comparar. Hay una enmienda Bueno, y ya hay una ley de rifle. Dan como ejemplo, miren Estados Unidos, cómo la gente mata. Tú no vas al supermercado de la esquina
al shopping a comprar armas. En Estados Unidos puedes hacerlo. Exacto. Aquí no puedes hacerlo, hay una regulación. Entonces, es una soberana estupidez decirle a la gente, y me parece una falta de honestidad intelectual y política, y me parece una irresponsabilidad decir que la delincuencia la vamos a combatir quitándole sus elementos de defensa a la gente honrada. A quien hay que quitarle los elementos de ataque es a los delincuentes, no a la gente honrada. Me parece una imbecilidad. Tenemos que ir a una pausa comercial, siga debatiendo ahí a través de las redes sociales. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex, nutrición especializada, un producto para cada necesidad, distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Siga debatiendo ahí a través del WhatsApp que aparece en pantalla. Aldo, te voy a colocar en una ciencia ficción. Gabriel Boric te nombra fiscal nacional. ¿Cuáles serían las dos primeras decisiones que tomarías como un fiscal nacional? Primero que nada, nombraría un fiscal adjunto para que investigara la compra de unos terrenos por parte del Estado de Chile en Punta Arenas que costaban 3.200.000 y que el Estado de Chile terminó comprando 1.340 millones. Me encantaría que un fiscal investigara esa compraventa. No voy a nombrar a nadie, pero un terreno que costaba 3.200.000 pesos fue comprado por el Estado de Chile en 1.340 millones de pesos, en Punta Arenas. Me gustaría que un fiscal lo investigara, porque a mi juicio, esa operación, en mi opinión, tiene ribetes penales. ¿Y por qué no se ha investigado eso? ¿Porque nadie denuncia? Porque el presidente de la República... No, yo pregunto. No estoy nombrando a nadie. Cuando no hay una denuncia, cuando no hay una querella, es difícil investigar. Así es. Entonces aquí no hay denuncia ni querella. No hay denuncia ni querella. Entonces, ¿cómo se puede investigar? Como yo voy a ser el fiscal nacional, tú me estás colocando en un escenario hipotético, imaginario, fantástico. No voy a ser nunca fiscal nacional, ¿no es cierto? Obviamente, después de esto menos. Pero me dijiste que era fantástico. Estoy en ese mundo idílico, estoy como Alicia en el País de la Maravilla. Usted me coloca en un mundo onírico, de los sueños. Estoy siendo fiscal nacional. Señor Juan Películas Palote, usted yo lo nombro fiscal adjunto, usted vaya e investígueme esto. ¿Y sabe qué más? Como fiscal nacional, yo me reservo el derecho de asumir una investigación. Así que yo de oficio voy a investigar esta operación. Yo como fiscal nacional me pongo a investigar esa operación. Oiga, es verdad que había un señor diputado que vino para acá y que trajo una señora que era activista, claro, y que hizo marcha y diciéndole a la gente que requerían terreno. Ese terreno. Y que requerían terreno. Y justo a poco tiempo atrás, el alcalde de esta ciudad le cambió el uso del suelo a ese terreno. Y sabe que el alcalde de esta ciudad, además, estaba casado con la señora que era socia de este caballero que vendió el terreno. Oiga, ¿sabe qué más? Eso tiene mal olor. Yo quiero investigarlo. Fiscal nacional. Segunda cosa que haría. Me pondría a preguntar, el año 2018, todavía no estaba escrito, ¿sabe qué pasó? Entraron, entre diciembre y marzo del año 2018, entraron como 28.000 caballeros por el aeropuerto de Pudahuel. Casi 28.000. Todos venían de Haití.
Y todos, ¿no es cierto?, en una especie de ritual, llegaban todos con un sobre amarillo. Les gustaba el color amarillo. A mí también me encanta. Entonces, pero no sobre. Llegaban Claudia todos también. Sí, Claudia se despertó ahora con su amarillo. Entonces, pero estos llegaban todos con un sobre amarillo acá abajito, llegaban por las 3 de la mañana y llegaban al aeropuerto, esperaban 3, 4 de la mañana, pasaban rápidamente un policía internacional, se perdían en la noche en el aeropuerto, los recogían en unas vans, no llegaban nunca al hotel donde habían hecho la reserva, y al otro día aparecían en el Ministerio del Interior con un contrato de trabajo y decían, señor, ya no soy turista, ahora vengo a trabajar, aquí tengo un contrato de trabajo. Amigos, todos de Bachelet. Po. No estoy nombrando a nadie. Yo Entonces, sí, po. ¿qué diría yo? Yo, fiscal nacional, ¿sabe qué más? Esto me parece raro, esto me suena tráfico de migrantes, me podría investigarlo de inmediato. Presenté una querella. Yo presenté una querella, me puse a investigar. Y dije, ¿sabe, señora fiscal? Me nombraron una fiscal para investigar el delito. Montaje y foto. ¿Sabe, Agustín? Le voy a contar. En la querella le puse hasta la dirección del sujeto que recibía la plata en Puerto Príncipe en Haití. Hasta la dirección le puse. ¿Ya? Me senté a la querella. Más contento que perro con pulgas con mi querellita. Dije, aquí voy a tapar la olla. A los 2 meses me archivaron la querella. ¿A los 2 meses qué? A los 2 meses Archivaron. me archivaron la querella. Le dijeron, señor Duque, sí, mire, toma aquí un tubito y ya, fuera el niño escuchando. Guárdesela por acá. Me archivaron la querella. Yo dije, no tengo nada que hacer. Pero como usted me permite esta noche, o esta mañana, o a la hora que nos estén viendo, ser fiscal nacional, voy a investigar estas 2 cosas. Ese terrenito en Punta Arena, que me hace encantado venderlo a mí. Imagínate, Agustín, un terreno de 3 millones 2, venderlo en 1.340 millones que no compra el fisco. ¡Qué buen negocio! ¡Qué buena suerte! Pero para mí es más que buena suerte. Y el segundo hecho que me gustaría investigar, la llegada de esos caballeros, turistas, 28.000, solamente en 2 meses, llegaron más de 250.000 por otras vías, pero por el aeropuerto más 28.000 en 2 meses. ¿Y sabe lo que haría yo, Agustín? Le diría, oiga, señor, ¿de dónde salieron las luquitas para unirse, comprar un pasaje aéreo y de vuelta a Chile? Si usted, con suerte en Haití, no ganaba ni $61 al mes y tiene para pagar $1.000 en un pasaje de vuelta, ¿de dónde salieron estas lucas? ¿Dónde está la cuenta corriente? ¿Cómo le depositó la plata al dueño de la aerolínea? Y para peor, Agustín, y con ello termino, el mismo día que sube Piñera, se termina la compañía que traía estos caballeros, se disuelve y nunca más sabemos de ellos. ¿Quién era el dueño? Un amigo de más allá de los Andes, más allá de los Andes, que se pierde la noche de los tiempos. Entonces estas 2 cosas, como soy fiscal nacional, acabo de investigarlas. ¿Ya? Claudia. Ya, ¿Cuánto durarías como fiscal nacional? Como 2 minutos. Está bien. No, pero más allá de esas investigaciones que harías como fiscal nacional, a mí me gustaría saber qué harías como fiscal nacional para efectos de pedir mayor eficiencia en la investigación. La gente no denuncia porque sabe que la investigación va a quedar en la mitad y se van a archivar. Si hay algún método de incentivo para los fiscales para sacar adelante las causas o simplemente se archivan. Porque si hay algún órgano dentro de la fiscalía que se preocupe de las víctimas, por ejemplo, y no... Hoy día los victimarios que tenemos una defensoría pagada por todos los chilenos que defiende delincuentes, pero no tenemos una defensoría de víctimas. El fiscal nacional puede hacer mucho, porque hoy día si hay una sensación de impunidad y de frustración y de miedo, es porque las investigaciones se truncan y finalmente no llegan a puerto y la gente que se ve violentada siente que el Estado no la protege. La Fiscalía es parte de ese engranaje que protege a las personas. Entonces, la labor de un fiscal y de una fiscalía es el despliegue y la eficiencia en investigar y en tener casos exitosos. Exitosos que llegue y que haya condena. Si hoy día el drama es que no hay ninguna, no es que no haya ninguna, pero prácticamente hay muy pocas condenas en comparación con la cantidad de delitos que se cometen todos los días. ¿Qué haría yo? Le digo a Papito Fisco, dígame, hijito, cuadriplíqueme el número de fiscales, porque este sistema fue diseñado. Sí, pero es que eso, Aldo, no se hace así. No, con Lucas se puede. Menos plata en asesores, más plata en fiscales persiguiendo delincuentes. Entonces, menos asesores a 7 millones mensuales, mientras medita sobre la inmortalidad del cangrejo, y más gente en la fiscalía persiguiendo delincuentes. ¿Qué haría yo? Primero que todo, aumentaría el presupuesto del Ministerio Público para contratar más fiscales y mejorar en ese término la velocidad de las investigaciones. 2. Cuadriplicaría el número de policías en Chile operativos.
no funciones de oficina. Operativo. Digitalizaría todas las funciones administrativas que cumple la policía. Por ejemplo, no más situaciones por parte de carabineros. No más que los carabineros vayan a verificar si una persona que está con, por ejemplo, con el artículo 155, que está con prisión domiciliaria, tiene que ir carabinero a verificar, oiga señor, estará don Juan Pérez durmiendo en esta casa, y carabineros tiene que tomar 4 hombres o 2 hombres o un furgón de carabineros para ir a verificar si el caballero que está con prisión domiciliaria está en su casa. Ridículo. Eso tiene que hacerlo un funcionario público especializado de control penitenciario, de forma tal que las policías estuvieran exclusivamente dedicadas a la investigación y a la persecución del delito. Aldo, Eso haría. Eso pasa por una ley. Claro. Pero te coloco un tema ahí cuando tú dices, yo colocaría más número de fiscales. Sí. La forma como se designan los fiscales actualmente, Va a haber ofendido. ¿qué te parece a ti eso? Los fiscales son nombrados a través de una ley orgánica constitucional del Ministerio Público. Se postula a la Fiscalía, cumple una serie de requisitos psicológicos, académicos, que son muy exigentes, Agustín, son muy exigentes, lo que me parece muy bien, y determina que una inmensa cantidad de fiscales sean excelentes persecutores. El problema es que un tipo, o una dama, o un caballero, o un colega, que tiene que llevar máximo 300 causas, máximo 200 causas, de repente tiene hasta 1.500, 2.000, 3.000 carpetas que investigar. Entonces, esa fiscal llega a las 9 de la mañana a su oficina, tiene que interrogar policía, tiene que decretar diligencia, tiene que tomar audiencia en un control de detención, tiene que tomar un juicio oral. En la tarde tiene que investigar la carpeta investigativa para ver qué diligencia va a decretar, y fuera de eso, después tiene que interrogar a la víctima. Pero fiscal- mi pregunta, Eso es así. mi pregunta no va para allá. Mi pregunta era, ¿a ti te parece que el sistema con el cual hoy día se designan fiscales es eficiente, es transparente, es claro? El sistema es transparente. El problema no es la transparencia, no del fiscal, porque al final siempre puede ser auscultado a través de un control eficaz de la forma en que lleva su causa, sus investigaciones. El problema no es la designación, el problema es que son muy pocos. Yo la mayoría de los fiscales que conozco, yo todos los días interactúo con fiscales. La mayoría son muy buenos, gente muy negada y muy sacrificada. La verdad, la inmensa mayoría son muy buenos, otros no, pero la inmensa mayoría son muy buenos fiscales. Mujeres y hombres. La mayoría son súper honestos. Entonces, la inmensa mayoría son capaces. Yo los conozco. El punto es el siguiente, que son muy pocos. Entonces, son tan pocos que tienen que multiplicarse por 1.500. Están estresados, vienen tirando licencias, porque no pueden más. Entonces, yo quería, aumentaría el número de fiscales y lo dividiría por especialización. Pasa por legislación. Entonces estamos carentes de legislación. Imaginación legislativa, mi querida Claudia, porque tenemos que, un legislador me tiene que decir, ¿cuál es diagnosticar el problema? Tenemos pocos fiscales, aumentemos los fiscales. ¿Qué más? Tenemos que especializar los fiscales. No puedo tener un fiscal investigando un día un delito sexual, al otro día investigando un tráfico de drogas, al otro día un robo con intervención, al otro día una estafa. Yo especializaría. Hay fiscalía especializada, pero yo especializaría fiscales, áreas completas de fiscalía, por delitos sexuales, por delitos contra la propiedad, por delitos contra la fe pública, por delitos de funcionarios, de forma tal que tuviera fiscalía especializada ¿Sabes con qué? dedicación exclusiva. Se puede, claro. ¿Qué se requieren? Lucas. ¿Por qué no es lucas? Porque la plata se gasta en otra cosa. No es que no haya plata. Entonces es mucho más grave, porque esto que estás tú diciendo hoy día no es nuevo. No. Cada una de las cosas que has dicho son los diagnósticos que la propia Fiscalía va a dar cuenta al Parlamento todos los años en falta de recursos humanos y financieros para poder enfrentar de mejor manera la persecución del delito. Entonces, hay falta de voluntad de los gobiernos, se necesita mayor empoderamiento del ciudadano a pie para que pueda reclamar con fuerza y ser oído de alguna manera. Y esto lo linkeo o lo asimilo a los movimientos sociales. O sea, de repente un movimiento social puede lograr estos cambios, porque veo que todo se mueve para quedar ahí mismo. Pues si este diagnóstico ya lo sabemos. Sabemos las fallas de la Fiscalía, las fallas de las policías, la falta de recursos. Los gobiernos, cada uno le imprime un sello. Claramente este gobierno no es un gobierno que sea mano duro contra la delincuencia y tenga una visión un poco más fuerte en torno a enfrentar la delincuencia con sus nombres, sin ambaje y decididamente por el problema ideológico que sabemos. Pero más allá de eso, los diagnósticos los tenemos. Todos los años van a pedir mayores recursos al Parlamento. Leyes. Si esto es materia legal también. Sí. Claudia, pero no dime pasa una nada. cosa. Entonces, creo Cuando que de repente nosotros los vemos los movimientos derechos sociales hay que sociales, empoderarlos para que cuando levanten vemos- este tipo de causas y no otras. Cuando vemos los derechos sociales de la Constitución y le preguntan a los constituyentes o a la gente que está por el apruebo, ¿de dónde van a sacar plata? Bueno, vamos a expropiar las minas del cobre
porque allí hay minas que ganan 500.000 millones, porque además no se me dejan bien en la cifra, 500.000 millones, y con los relaves pagan los costos. Todo lo que hacen es utilidad. Entonces, a esas personas no pensantes, ¿alguien va a lograr que te pongan más plata para hacer el proyecto que nos plantea el amigo Aldo? No. Por eso que yo estoy tan pesimista. No, pero si esa gente es la gente que tenemos en el Parlamento, son los parlamentarios. Habrá ciudadanos, sus electores, que podrán reclamarle que hay leyes que son tan de sentido común como lo que estás diciendo. Y lo otro que es tan o igual de sentido común es que lo que te dicen los jueces, tenemos órdenes de detención y mientras no haya condena de por medio puede haber un delincuente ser detenido 100 veces. Pero si no hay condena por medio, no se cumple el presupuesto necesario para poder meterlo. Una última opinión. Para condenarlo. Porque Entonces, el tiempo yo sé que nos está pillando, mi querida colega y gran ex parlamentaria. ¿Sabes cuántos gendarmes hay por cada preso en Chile? O al revés. ¿Cuántos presos hay para cada gendarme? Más de 350 presos para cada gendarme. te hubiera dicho 200, ya, redención. Hay más de 350 presos para cada gendarme. ¿Qué podemos esperar que pase en las cárceles? ¿Me van a dar una vida de reinserción? No. Cuando tú tienes una cárcel diseñada para 1.500 personas y tienes 5.000 adentro, Todo el sistema entonces está complejo. No entienden. Claro que es que Está claro, podrido, en lo que el pasa es que los fondo. presos no votan. Pero No si- se van a votar con la nueva constitución. Sí, no, pero no Pueden ser pasa nada. candidatos, Y pueden además. ser candidatos. Sí, Vamos a no, tener un Pero, presidente. Aldo, en pro de las conclusiones de este programa, te coloco 4 puntos que son sensibles para una solución. ¿Habría que hacer alguna reforma en el Código Penal respecto a ciertos tipos de delitos? Una. Las cárceles, que en algunos países se llaman centros de rehabilitación. Aquí parece que son centros de capacitación de delincuencia. ¿Qué habría que hacer? Cuando se habla de la capacitación o la preparación de la policía, ¿qué habría que hacer? Y por último, también en todo el análisis que tú has hecho respecto al Ministerio Público, a los jueces, a la forma de hacer justicia, ¿cuánto más nos falta todavía para que tengamos que esperar no sé cuántos años más para que lo que hemos comentado al inicio de este programa, esta sensación de inseguridad, de impunidad, se desaparezca? Primera pregunta, ¿hay que modificar el Código Penal? Sí. No puede ser que tengamos un Código Penal de 1876 o 1877, me va a corregir por algún correo. ¿Por qué no prosperó el cambio del ¿Ah? Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal es una cosa, establece la forma de perseguir los delitos. Pero el derecho penal sustantivo está contemplado en el Código Penal y en leyes penales especiales. No puede ser que tengamos un Código Penal de 1876. Eso es impresentable. Totalmente concedido. 2. En cuanto, la segunda pregunta era relacionada con Los centros de rehabilitación, los centros de en Chile capacitación. existen los centros de reinserción social. El problema es que para reinsertar socialmente, tú no puedes tener en un lugar diseñado para 1.500 personas encerradas a 5.000. Ahí no reinsertas absolutamente a nadie y efectivamente es una escuela del delito. ¿Pero tú crees que eso se resuelve con construir más cárceles? Eso ¿Con infraestructura, con cemento se construyen Mira, esos no, temas? al contrario. Tú tienes que generar un sistema penitenciario que tenga 3 pilares: seguridad, reinserción y reintegración. Eso, sí. Entonces tú tienes que tener, asegurarte que el individuo esté privado efectivamente de libertad y que cumpla su pena. 2, que el tiempo en que está preso se reinserte efectivamente en una dinámica social. Y 3, lo más importante es la reintegración. Tú tienes que perseguir al individuo y asegurarte que se reintegre el que ya está reinsertado. Ya. Tienes que seguirlo, Pero eso porque si no, no sirve de pero, nada. para hacer eso pasa por recursos económicos o pasa por voluntad política, pasa por una reforma legal, todas las anteriores. ¿Por qué no se hace? Pasa por lo siguiente. Porque entender que la persecución penal es un tema integral. Yo tomo a un individuo y en este momento me conformo con encerrarlo y una vez que cumple un determinado periodo de tiempo lo tiro a la calle, aunque sé que va a delinquir de nuevo. Eso no es ninguna solución. Yo era un individuo que tomo y encierro, yo me tengo que preocupar de intervenirlo a él y a todo su entorno. Lo intervengo a él y a todo su entorno, lo desarraigo del núcleo delictivo, lo reinserto, lo reeduco y acto seguido me genero condiciones de reintegro. ¿Cómo?
Por ejemplo, incentivo tributario a todas las empresas que me contraten condenados efectivamente reintegrados por el sistema penitenciario. Entonces, tengo 40 tipos que salen de la cárcel con así certificado de antecedentes. No tienen trabajo en ninguna parte porque yo no contrato delincuentes. Pero si yo le digo, señor empresario, yo tengo 40 tipos recién que han salido de la cárcel. Homicidios, violadores, todo lo que usted quiera. Terribles individuos. Pero quiere probar, si usted les da trabajo, yo lo voy a incentivar a usted. Le voy a ayudar tributariamente. Y si usted lo reinserta, y si usted le da pega, y yo devuelvo ese tipo y lo transformo, y ese tipo descubre que el trabajo es una forma legítima de nutrir a su familia, honestamente, y ponerle un pan a sus hijos en la mesa, sin tener que robar, y logra hacer eso, uno que rescate es un delincuente menos. Entonces, para eso requiero una interacción entre el sistema público, que tiene que entregarme a un sujeto condiciones de reintegración, y el sistema privado, que tiene que acogerlo. ¿Y por cómo lo hago? ¿Gratis? No. Pongo incentivo. ¿Qué tipo de incentivo? Tributario. Porque al final, la plata que yo le voy a pasar al tipo, que me le da trabajo me la voy a ahorrar, porque me sale mucho más caro las 600 lucas que me cuesta todos los meses un preso. En esa pizarra, colóqueme 3 propuestas, conforme al tema que hemos hablado hoy, que podrían implementarse en un mediano plazo, ni siquiera estoy hablando de un corto plazo, haciendo simplemente el juego ¿Qué te parece, Bukele? activo, que se pone una cosa, unas 3, 4 ideas mientras está escribiendo Donaldo Duque. Tenías que comentar algo tú, Claudia. ¿Por qué te refieres al presidente de El Salvador? ¿Por qué quieres preguntar sobre Nayib Bukele? Porque él ha hecho una persecución a las bandas y tiene 8.000 personas detenidas, y cuando estas bandas se portan mal afuera, Las maras se llaman, las bandas que tienen ahí, que son tremendas. les cambia la comida, les quita los colchones, les da una comida al día, y cuando vienen los institutos de derechos humanos, decirle, pero si ustedes nunca se preocuparon de que aquí hay 86.000 muertos por estas bandas, nunca se preocuparon por ellos, ¿quieren preocuparse ahora para afuera? El caso de El Salvador es bien complejo, pero tiene luz y sombras el desempeño de Bukele, porque hay harta crítica que es bien tirano y totalitario. Pero en el tema de la delincuencia ha tenido una mano muy firme en enfrentar a las maras, que son organizaciones que de sicariato, de rapto, secuestro, de drogas, de todo. Pero acá en Chile es curioso, no hablamos sobre un tema que creo que también es importante, que es la prevención. Cómo logramos prevenir la ocurrencia de delitos. Y en eso, tema que a ti te gusta tanto, que es el tema de la educación, la cultura, el deporte, de tomarnos en serio eso en todos los barrios de nuestro país, para poder sacar a la juventud, y sobre todo la droga también, que es un flagelo que tenemos que destinarle un programa especial al impacto que produce. Este es el decreto con fuerza de ley de Aldo Duque. Ahí está su cámara. ¿Cuáles serían las 3 iniciativas? ¿Tú estudiaste medicina también o no? Sí. Pues la letra es un poquito compleja, Aldo. No importa. La vamos a interpretar acá. Dale. Esto, Dalí sería una envidia de Darío. Sí. Mira. Más dinero, Ministerio Público, igual más fiscales, para agilizar la persecución penal. Más policía, más medios, con más medios. Más policía, con más medios y más empoderada. 3, Genchi, intervención de Gendarmería de Chile, aumentando el número de funcionarios, mejores remuneraciones y al mismo tiempo mejorar la calidad de las cárceles chilenas de forma de asegurar una efectiva reinserción y reintegración. Ese sería mi diagnóstico. ¿Alguna vez has pensado cuánto cuesta eso? Claro que lo sé. Bastante menos que los 600.000 pesos que nos cuesta cada preso al mes. ¿Qué le ha parecido estos meses del gobierno de Gabriel Boric? ¿Hay gobierno? Don Aldo Duque, gracias por venir aquí a Mínimos Comunes. Alfredo Vicuña, Claudia Nogueira, nos vemos en 7 días más. Siga debatiendo ahí por las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos.